Lo que acaba de pasar en Red Bull con Checo Pérez ha dejado a todo el mundo en shock. Quédate hasta el final para descubrir el verdadero secreto que lo pone, una vez más, en el centro de todas las miradas, sin siquiera subirse al coche. Porque mientras algunos chocan contra los muros, otros se colocan, sin hacer ruido, justo en el sitio donde todo podría volver a comenzar. Viernes por la tarde. Circuito urbano de Jeddah. El sol comenzaba a despedirse del cielo saudí, tiñendo de tonos naranjas y púrpuras el asfalto caliente. Era la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudita. La más importante del día. Esa en la que se afinan los detalles, se ajustan estrategias y se define la primera lectura real del rendimiento. Los motores rugían con fuerza, los equipos cronometraban hasta el último sector con precisión quirúrgica y los pilotos buscaban ese límite invisible entre la excelencia y el desastre. Todo parecía ir como cualquier otro viernes en la Fórmula 1, hasta que, de pronto, el silencio se impuso. Bandera roja. Silencio total en los boxes. En las pantallas, solo una imagen congelada, un coche detenido contra el muro. Destrozado. Inmóvil. Era el monoplaza de Yuki Tsunoda. La cámara repitió la escena una y otra vez. Una trazada milimétricamente errada, un leve roce con el muro interior, y luego, como una coreografía diseñada por el caos, el impacto brutal contra el muro exterior. Suspensión trasera reventada. Piezas desperdigadas por el asfalto. Fin de la sesión para él. Y también para todos los demás. Pero lo verdaderamente importante no estaba en los daños del auto, ni en los minutos que se perdieron por la bandera roja. Lo verdaderamente importante estaba en el aire que se respiraba en el paddock. En ese silencio incómodo que no se mide en decibeles, sino en miradas cruzadas, gestos ocultos y conversaciones murmuradas entre dientes. Porque ese accidente, en ese punto exacto del circuito, no fue simplemente un error más de un viernes cualquiera. Fue una explosión silenciosa que volvió a encender una discusión que muchos creían enterrada. Una que tiene nombre y apellido, Sergio Pérez. Checo. El mexicano que, para muchos, nunca debió salir de Red Bull. Mientras los técnicos analizaban los daños y los comentaristas intentaban amortiguar el golpe mediático con palabras vacías, había alguien que no necesitaba decir nada. Alguien que simplemente observaba desde algún rincón del paddock. Tranquilo. Silencioso. Vestido de civil, pero con la autoridad de alguien que sabe que no necesita estar sentado en el monoplaza para ser el epicentro del fin de semana. Ese alguien era Checo Pérez. Él no tuvo que estrellarse para que todos hablaran de él. No necesitó marcar un tiempo de vuelta para que su nombre volviera a estar sobre la mesa. Porque cuando un piloto con su historia, su experiencia y su temple se pasea libremente por el paddock de una escudería que enfrenta dudas internas, todo cambia. Y eso, justamente, fue lo que pasó. El fichaje de Yuki Tsunoda como piloto titular en Red Bull, tras la abrupta salida de Checo, había sido presentado como una jugada interna. Una apuesta de confianza. Conoce la casa, decían. Tiene talento, insistían. Solo necesita rodaje. Pero en la Fórmula 1, las excusas duran lo que dura una vuelta mal trazada. Y en este deporte, las oportunidades no se dan dos veces cuando fallas en el momento en que más te miran. El accidente de Tsunoda no fue solo un error de pilotaje. Fue un accidente de confianza. Porque lo que se rompió no fue solo su suspensión trasera, sino la narrativa que Red Bull había comenzado a construir con alfileres, la de un joven piloto listo para heredar un asiento caliente, cargado de presión, exigencia y expectativas desbordadas. El problema es que ese asiento, aunque vacío, nunca ha estado realmente desocupado. Porque Checo Pérez, aunque fuera de contrato, aunque sin escudería oficial, nunca se fue del todo. Su sombra, su legado inmediato, su silencio, han estado presentes en cada decisión, en cada mirada que los directivos evitan explicar frente a la prensa. Mientras Horner esquivaba preguntas y Helmut Marko optaba por el mutismo estratégico, el nombre de Checo Pérez comenzaba a reaparecer con más fuerza que nunca. Y no por nostalgia. No por sentimentalismo. Sino porque el presente está hablando con claridad. Porque si Tsunoda fue una apuesta, Checo sigue siendo una certeza. Una que está caminando ahora mismo entre los camiones del paddock, saludando a fans, firmando autógrafos, y sin pronunciar una sola palabra sobre lo ocurrido. Y ese silencio, ese maldito y calculado silencio, está gritando más fuerte que cualquier entrevista. Checo no necesita hablar. No necesita rogar. No necesita una campaña mediática para volver. Porque él ya lo dijo en más de una ocasión, su trabajo ha sido, es y será, hablar en la pista. Y aunque hoy no tenga volante, es otro el que está fallando.
Otro el que, sin querer, le está abriendo de nuevo la puerta. Porque en Red Bull no se toleran errores. No cuando el margen es tan estrecho y las consecuencias tan caras. Y lo que ha ocurrido hoy, ese impacto brutal contra el muro, no es solamente el final de una sesión de viernes. Es, tal vez, el inicio de una conversación que muchos intentaron evitar. Porque Red Bull sabe que no puede permitirse debilidades. Porque saben que si Tsunoda vuelve a cometer otro error, si vuelve a quedarse fuera de la Q2, si vuelve a terminar a más de medio minuto de Verstappen, no habrá margen para excusas. Y cuando eso ocurra, la decisión será inevitable. Y justo cuando la página parece comenzar a escribirse sola, justo cuando el relato del regreso toma forma, la pregunta se hace cada vez más inevitable. ¿Y si Checo nunca debió irse? Porque cuando una estructura como Red Bull empieza a mostrar grietas, por pequeñas que sean, esas fisuras se propagan rápido, muy rápido. En un entorno donde cada decisión se mide en milésimas y cada piloto vive en la cuerda floja, un solo error puede cambiar la temporada entera. El accidente de Tsunoda no fue simplemente una equivocación mecánica. Fue una falla estructural en el relato que Red Bull quería construir tras la salida de Checo Pérez. Y esa grieta, como un espejo roto, ahora refleja algo más profundo, la sensación, casi inevitable, de que han cometido un error que podrían pagar muy caro. Y mientras todo eso ocurre en los boxes, en las salas de ingenieros, en las reuniones a puerta cerrada, hay un hombre caminando por los pasillos del paddock con una calma que desarma. Checo Pérez no ha dicho nada. No ha dado entrevistas. No ha lanzado indirectas. Ni siquiera ha hecho publicaciones ambiguas en redes sociales. Simplemente ha estado ahí. Presente. Tranquilo. Firme. Como quien sabe que no tiene que forzar su regreso, porque su sola existencia ya es una respuesta. Como quien entiende que, en Fórmula 1, la verdad siempre sale a la luz, a veces con una curva mal tomada, otras con un silencio que pesa más que el estruendo de un coche estrellándose. Porque hay que decirlo con todas sus letras, el accidente de Yuki Tsunoda ha sido un terremoto dentro de Red Bull. No por el daño al monoplaza, que se puede reparar. No por la interrupción de la sesión, que se puede compensar. Sino por lo que representa. Porque la gran apuesta para reemplazar a Checo no puede darse el lujo de fallar. No ahora. No cuando la temporada apenas está comenzando. No cuando el piloto que dejaron ir está ahí, a unos metros, caminando con una mezcla de serenidad y determinación que resulta incómoda para muchos. Helmut Marko puede evitar las cámaras. Christian Horner puede desviar las preguntas. Pero los rumores son imposibles de frenar. Los susurros en los pasillos, las reuniones informales que ya están ocurriendo, las miradas que se cruzan entre directivos cuando creen que nadie los observa. Todo eso habla. Todo eso grita. Porque Checo no es un piloto más. Es alguien que, con todos los altibajos, con toda la presión encima, sostuvo a Red Bull en momentos clave. Fue segundo del mundo. Ganó carreras decisivas. Contuvo a Lewis Hamilton cuando nadie más podía hacerlo. Y si hoy está sin volante, no es por falta de resultados. Es porque el deporte a veces se mueve con lógica incomprensible. Hasta que la realidad obliga a corregir. Y esa realidad ha llegado más pronto de lo esperado. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben. El error de Tsunoda ha puesto sobre la mesa una conversación que los altos mandos de Red Bull esperaban evitar al menos unas cuantas carreras más. Porque no se trata solo de un accidente. Se trata de confianza. De credibilidad. De esa cualidad intangible que un piloto necesita para ser titular en una escudería de élite. Y la pregunta es dolorosa, pero ineludible. ¿Puede Red Bull seguir apostando por alguien que falló justo cuando más necesitaban pruebas de solidez? Y mientras todo eso ocurre en los despachos de la escudería austríaca, hay otro detalle que no pasa desapercibido para los que de verdad entienden este deporte, el calendario. Porque cada fin de semana de carrera es también una cuenta regresiva. Cada clasificación, cada stint largo, cada rendimiento en simulaciones es una prueba. Y para Yuki Tsunoda, esas pruebas se han convertido, de la noche a la mañana, en exámenes definitivos. Ya no hay margen para errores. Ya no hay espacio para adaptaciones. Ahora cada sesión será vista bajo una lupa. Cada salida a pista, una oportunidad para reivindicarse, o para confirmar que no estaba listo. Y mientras tanto, Checo Pérez seguirá ahí. Sin prisa. Sin desesperación. Dejando que el entorno se consuma en su propio nerviosismo. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que sabe jugar a largo plazo. Que entiende los tiempos. Que conoce las dinámicas del poder. Y que ha aprendido a esperar,
sabiendo que a veces la mejor forma de responder es dejar que los hechos hablen solos. Hoy no necesitó abrir la boca para que todo el mundo hablara de él. No necesitó acelerar ni una sola curva para que su nombre volviera a sonar con fuerza. Y en el fondo, eso es lo que más duele dentro de Red Bull. Saber que el piloto que dejaron ir está intacto. Mentalmente sólido. Físicamente preparado. Estratégicamente impecable. Y que si mañana se sube al coche, no necesitará adaptación. No necesitará tiempo. Solo necesitará combustible y libertad para volver a hacer lo que ha hecho durante más de una década, rendir. Porque si algo ha quedado claro después de lo ocurrido, es que la Fórmula 1 no perdona. No perdona los errores. No perdona las apuestas fallidas. Y mucho menos perdona dejar ir a alguien que aún tenía mucho por dar. Lo que pasó en Jeddah no fue simplemente un golpe contra un muro. Fue un recordatorio brutal de que las decisiones erradas tienen consecuencias. De que las narrativas bien construidas pueden derrumbarse con un solo mal paso. Y de que el regreso de Checo Pérez ya no es un rumor, es una posibilidad real. Pero hay algo más. Algo que todavía no ha salido a la luz. Porque en las últimas horas, tras el accidente, han ocurrido movimientos que no han sido captados por las cámaras, pero que podrían cambiarlo todo. Conversaciones a puerta cerrada. Visitas a motorhomes que no estaban en la agenda. Personajes clave que se han reunido en silencio, lejos de los focos. Porque si bien nadie quiere hacer oficial lo que ya es evidente, hay una jugada que se está cocinando. Una que podría sellar el destino de Tsunoda antes de lo que él mismo imagina. Y si esa jugada se confirma, si el camino que se está abriendo se convierte en una realidad, no será una simple vuelta al pasado. Será una lección brutal para toda la parrilla, la de que Checo nunca se fue realmente, solo estaba esperando el momento exacto para volver. Y ese momento podría estar más cerca de lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Porque hay un detalle final, uno que podría inclinar definitivamente la balanza, y es que alguien, dentro de Red Bull, ha comenzado a tomar decisiones. Y esas decisiones se van a revelar muy pronto. Lo que ocurrió en el muro fue el detonante. Pero lo que viene ahora es mucho más grande. Mucho más decisivo. Mucho más personal. Porque en Red Bull, las decisiones importantes nunca se anuncian con bombos y platillos. Se gestan en la sombra, en los silencios entre reuniones, en los pasillos donde los ojos esquivan a las cámaras pero los oídos escuchan todo. Y en esas sombras, justo después del accidente de Yuki Tsunoda, se empezó a mover algo. Algo que no aparece en los comunicados de prensa, pero que todos los que conocen este mundo saben leer entre líneas. Poco después de que el coche número 22 fuera retirado del trazado, y mientras la prensa se enfocaba en los daños y los cronómetros, un pequeño grupo de personas clave desapareció momentáneamente del paddock. No estaban en la sala de ingenieros. No estaban en la carpa de hospitalidad. Estaban en otro sitio. Un sitio donde se toman decisiones. Allí, el nombre de Sergio Pérez volvió a ser pronunciado con un tono diferente. Ya no como un recuerdo. Ya no como un ¿qué hubiera pasado si? Sino como lo que es, una solución. Concreta. Real. Inmediata. Porque más allá de las emociones, de las narrativas, de las lealtades, Red Bull es una empresa. Una maquinaria que necesita funcionar a la perfección. Y ahora mismo, esa maquinaria está desequilibrada. Max Verstappen puede seguir dominando los fines de semana, pero sin un segundo piloto que respalde la estrategia, que defienda posición, que sume puntos claves para el campeonato de constructores, el castillo se tambalea. No es solo una cuestión de resultados. Es una cuestión de supervivencia en un entorno tan competitivo como despiadado. Y si hay alguien que ha demostrado saber jugar ese rol a la perfección, incluso cuando las condiciones no eran ideales, ese ha sido Checo. Lo más impactante de este momento no es que Checo esté siendo considerado para volver. Es que, en el fondo, nunca debieron haberlo dejado ir. Su salida fue el resultado de una tormenta perfecta, una temporada con altibajos, una interna tensa, un piloto estrella que no tolera sombras, y una estructura directiva que prefirió el silencio antes que el respaldo. Pero la Fórmula 1, como la historia, tiene memoria. Y cuando el nuevo plan falla demasiado pronto, todos miran al pasado buscando estabilidad. Y ahí está Checo. Entero. Tranquilo. Observando el caos con la serenidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Mientras los demás corren, él camina. Mientras Tsunoda intenta recomponer su imagen, él solo necesita seguir siendo lo que siempre ha sido, confiable. Porque eso, en última instancia, es lo que más valor tiene en Red Bull. No los destellos, no las promesas, no los discursos optimistas.
Lo que cuenta es quién puede salir el domingo, ponerse el casco y traer el coche de vuelta con puntos. Quien puede sostener la estrategia de equipo, cerrar la pinza y, si hace falta, plantarse frente al mismísimo Hamilton sin pestañear. Y por eso, tras el accidente, la actitud del paddock cambió. Los ingenieros miraban de reojo. Los reporteros dejaban caer preguntas disfrazadas de curiosidad. Y los fans, sí, esos que llenan las gradas con banderas mexicanas, comenzaron a murmurar una frase que ya no suena tan lejana: Checo va a volver. No sabemos cuándo. No sabemos cómo. Pero el sí ya está descartado. Porque el rendimiento de Tsunoda, sumado al silencio estratégico de Pérez, ha encendido la mecha de un movimiento que ya está en marcha. Y no es un movimiento emocional. Es lógico. Es táctico. Es necesario. A estas alturas, la directiva de Red Bull no tiene espacio para el orgullo. El campeonato es largo, pero no lo suficiente como para seguir apostando a una carta inestable. El coche número 2 necesita un piloto que rinda desde la primera curva. Que no requiera adaptación. Que no sea un experimento. Que entienda la presión. Que sepa cuándo atacar y cuándo ceder. Que pueda sostener una estrategia sin fisuras. Y todo eso, sin excepción, lo ofrece Checo. Hoy. Ahora mismo. Y hay algo más. Algo que muchos no han notado, pero que podría sellar definitivamente su regreso: Max Verstappen. Sí, el propio Verstappen. Porque aunque la relación entre ambos tuvo altibajos, el tricampeón sabe perfectamente lo que significa tener a un escudero sólido. Sabe que muchas de sus victorias fueron posibles por decisiones estratégicas que requerían la presencia y la obediencia de un segundo piloto eficaz. Y eso, guste o no, es algo que Checo hizo. Con honor, con clase y muchas veces, sacrificando su propia gloria. Tsunoda, por su parte, aún no ha demostrado estar a esa altura. Ni técnica, ni emocionalmente. Y por eso, en los pasillos de Red Bull, en los despachos donde ya no se habla de potencial sino de resultados, el nombre de Checo Pérez dejó de ser una nostalgia, para convertirse en una necesidad. El mexicano no necesita golpear la puerta. No necesita lanzar indirectas. No necesita encender la prensa. Solo necesita esperar. Porque el asiento que dejó vacante nunca fue realmente ocupado. Porque su salida fue una herida mal cerrada. Porque el error de hoy no fue solo un golpe contra el muro, fue una cachetada de realidad. Y ahora, el reloj corre. Para Tsunoda, cada sesión será un veredicto. Cada clasificación, una sentencia. Cada carrera, un juicio público. Y si vuelve a fallar, si no logra convencer, si vuelve a dejar al equipo sin respaldo estratégico, la decisión caerá por su propio peso. Y cuando eso ocurra, Red Bull no necesitará buscar muy lejos. Porque su solución ya está ahí. Caminando en silencio. Observando con calma. Esperando el momento exacto. No por revancha. No por orgullo. Sino por algo mucho más poderoso, por justicia deportiva. Porque si algo ha dejado claro todo esto, es que en la Fórmula 1 no basta con talento. Hay que tener cabeza. Hay que tener temple. Hay que rendir justo cuando todo se desmorona. Y eso, en este momento, solo lo representa una figura en todo el paddock: Sergio Pérez. Así que si alguien todavía duda de que Checo puede volver, que observe el lenguaje corporal de los directivos. Que escuche los silencios de los comunicados. Que preste atención a los movimientos fuera de cámara. Porque el regreso no será un espectáculo, será un movimiento quirúrgico. Preciso. Imparable. Y cuando ocurra, no será porque Red Bull quiso enmendar un error, será porque no le quedó otra opción. Y ese es, finalmente, el verdadero secreto de Checo Pérez, que no necesita forzar nada. Porque cuando los demás fallan, su sola presencia es suficiente para que todos recuerden quién es el piloto más confiable de la parrilla. Y eso no se compra. Eso se gana. Con años de sacrificios. Con resultados. Con dignidad. Y con un silencio que, como vimos esta semana, puede ser más ensordecedor que el rugido más fuerte de un motor de Fórmula 1.